Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta a La Caja de Moneda. Estoy en camino a la Universidad del TEC de Monterrey, Campus Laguna, en Torreón, Coahuila. Y ahí mi amigo Jaime Díaz Sáenz, quien también tiene un canal de YouTube. Al rato les paso más detalles sobre su canal. Pero nos va a dar un tour de una exposición que montó de papel moneda mexicana. Entonces acompáñenme para ver este tour de papel moneda mexicana. Muy bien, pues ya estamos aquí en la Exposición Histórica y Numismática de México y les voy a pedir que se presenten brevemente y que nos platiquen de qué trata esta exposición. Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Díaz y estoy aquí con Pedro Martínez. Estamos en el TEC de Monterrey, en el Campus Laguna, y hemos montado una exposición en la que queremos ofrecerte parte de la historia de México platicada a través de documentos, a través de billetes, a través de monedas, pues muy interesantes de diferentes épocas. Esto en el marco del 80 aniversario del TEC de Monterrey, queremos hacerlo como parte de nuestra celebración. Muy bien, ¿cuánto tiene que se puso aquí la exposición? Fíjate que empezamos con el mes, el 7 de agosto, va a durar todo lo que resta de agosto y terminamos el 7 de septiembre. Muy bien, entonces todavía hay oportunidad para que asistan. Claro. Y conozcan. Sí. Y hay tanto moneda como papel, billetes y también documentos, ¿es correcto? Claro, sí, muy bien. Acciones bancarias, y ahí es bien importante que sepan del horario. Está abierto mientras el TEC esté abierto. Es cuestión de que se traigan su celular y en los cuadros van a encontrar códigos QR y ahí van a encontrar información escrita o videos sobre el mismo cuadro que están viendo. Sí. Muy bien, pues empezamos, si gustan empezamos por las monedas y luego ya hacemos el recorrido de los billetes y lo demás. Claro que sí. Adelante, Pedro, platícanos qué es lo que tienes aquí. Hola, sí, muy brevemente, pero para invitarlos a que vengan a apreciar, tenemos aquí la historia del dinero. Podemos empezar desde la sal que se usaba para pagarle a los romanos, de ahí viene la palabra salario. Tenemos el cacao que se utilizó 2000 años antes de Cristo aquí en Mesoamérica con los mayas y fue una moneda hasta los aztecas y cuando llegan los españoles. Tenemos también diferentes tipos de monedas para ver los diferentes materiales. Tenemos cobre, oro, plata, acero, aluminio, bimetálicas. Y luego pasamos a lo que vendría siendo el dinero de papel, el dinero de plástico o electrónico y acabaríamos con lo que viene siendo el Bitcoin y las monedas, criptomonedas. Aquí tenemos monedas de antes de la independencia. Tenemos una macuquina de Felipe II de 1598 para atrás. Tenemos una columnaria de 8 reales de 1553 y tenemos 3 monedas de Carlos IV de 1805 y 1808 de 8 reales y de 2 reales, pues para que vean las diferencias. ¿El documento que se ve aquí qué viene siendo? Es un documento de la época y también tenemos algunas joyas de la época, pues para que tengan el contexto. ¿Las piezas que se ven aquí son de colección personal? Personal, sí, así es. ¿Cuánto tiempo tiene coleccionando? Desde que era niño, ya tengo más de 40 años en esto. Ah, muy bien. ¿Sí? Muy bien. Aquí podemos ver ya monedas post-independencia. Tenemos las de 8 reales, las de 2 reales, de 1 real y de algunas fracciones. Era un sistema fraccionario. Tenemos de 2/4 de real, de 1/8, de medio real, de plata y de cobre. Aquí podemos ver la parte de atrás de las monedas de 8 reales y podemos ver diferentes secas. La seca es donde se acuñó la moneda. Esta sería la seca de Zacatecas y esta es la seca de México. Tenemos un libro aquí interesante de los piratas del Golfo que nos describe la situación en 1666 de cómo los españoles quieren sacar la plata y el oro de México y cómo franceses, ingleses y alemanes se dedican a la piratería para tratar de apoderarse de estas monedas. Pasamos de las monedas de 8 reales a las de 1 peso después de Benito Juárez y ya tenemos un sistema decimal. Estas son monedas de 1 peso similares a las de 8 reales y tenemos también algunas aquí, por ejemplo, podemos ver las de 100 pesos, 200 pesos y llegamos hasta una moneda de 5,000 pesos, ¿no? Aquí tenemos monedas de 1986, ya son monedas nuevas
y entonces aquí pasamos por la historia de los pesos. Aquí tenemos algunas colecciones, pues para que las vean. Esta es la moneda de 1 centavo, que va desde 1899 hasta 1970, cuando se deja de utilizar el 1 centavo. Tenemos las de 1 peso, cuando eran de plata, y tenemos aquí monedas de 2 y 5 pesos. Todas estas en plata, son monedas muy bonitas. Ahí nos faltan algunas, ¿no? Por ejemplo, esta de 1949, que es muy rara, ¿no? Tenemos aquí una colección completa de 5 centavos, y esto es muy interesante porque es cómo empiezo yo en este mundo de la numismática. Es mi primer colección con la que empiezo, las Josefas o los 5. Era una moneda, yo nací en 1966, entonces esas son las monedas con las que empecé yo a juntar este tipo de monedas. Acá tengo una colección de las monedas nuevas, es una colección sencillita. Aquí tenemos... Perdón que interrumpe, ¿cuáles son las primeras monedas que usted recuerda que haya gastado, o sea, circulado, que las hubiera tenido así en las manos? Estas de 5 centavos, las Josefas. Okay. De hecho, había un cochinito verde, ahí las íbamos echando, okay. Un cochinito de plástico. Aquí tenemos 2 billetes conmemorativos de 100 y de 200 pesos, pero lo interesante son estas monedas acá, que está casi completo. Me falta la del 200 aniversario luctuoso de Morelos, pero tenemos las monedas conmemorativas de 5, 10 y 20 pesos, y aquí podemos ver a nuestros héroes nacionales. Esta la traje para que los niños empiecen con estas colecciones que son sencillas. Aquí tenemos una colección de monedas de 100 pesos. Podemos ver que la parte del centro es de plata, por eso podemos ver que están oscuras, y les recomiendo a los que empiecen con esto que por favor no las vayan a limpiar. Las monedas de plata no se limpian, hay que dejarlas que se les forme esta capita negra, que parece que se ven muy feas, pero es parte de lo que les da su valor. Estas son bimetálicas de 100 pesos, hay una de cada uno de los estados, son 2 series, esta es una de ellas. Y aquí traigo monedas sin circular de varios años ya, de las nuevas. ¿Por qué estamos poniendo estas monedas aquí? Bueno, pues para que los niños las vean. Y esta es con la colección que ellos podían empezar, que es empezar a juntar monedas de las que están circulando ahorita y coleccionarlas por denominación y por año. Y esta sería la forma de empezar para un niño ahorita en la numismática, con estas monedas que pues, te va a costar 10, 5, 1 peso, 2 pesos, irlas juntando, y esto te va generando esta cultura de la numismática. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias. Órale. Bien, pues aquí ya estamos con Jaime, y platícanos, Jaime, ¿qué es lo que tienes aquí en esta exposición? Bueno, mira, como les decía, tenemos 4 secciones. Empezamos por la parte del virreinato, que a diferencia de las monedas, pues no hay papel moneda en esa época. Entonces, en este cuadro vamos a encontrar algunos escritos que se acostumbraban en aquel entonces. Estos son unas como órdenes de pago de una mina en Zacatecas, en donde el señor Rafael Crespo le dice a su pagador que le entregue un dinero al señor Pedro Martínez, por ejemplo. Entonces, pues interesantes, ¿no? El dinero... ¿De qué años son más o menos? Esos son de 1800... Bueno, ahí dice 17, 1814. Wow. Lo quisimos acompañar de otros papeles de la época, como en este caso, por ejemplo, tenemos billetes de lotería, o tenemos también un escrito de minería de la época, también muy importante, de una mina de Zacatecas, ¿sí? Igual, te hago la misma pregunta, ¿todo esto es de la colección personal? Sí, todo eso es de la colección. ¿Cuánto tiempo tienes coleccionando? No, pues también como Pedro desde niño, y poco a poco ahí se ha ido juntando. ¿Y qué fue lo que primero te llamó la atención? ¿O por qué papel moneda y no moneda? No, fíjate que yo empecé coleccionando moneda, mi papá coleccionaba moneda, y poco a poco fue agarrando el gusto por el billete. ¿Por qué? Pues porque por sus gráficos se me hizo más bonito ver los coloridos, los diseños, las imágenes. Y luego es fácil diferenciarlos porque casi todos tienen un número de serie. Entonces ya todos se hacen diferentes, ¿sí? Okay, muy bien.
De este lado tenemos México Independiente. México Independiente, empezamos con Agustín de Iturbide, y este es un documento original firmado por Agustín de Iturbide. Estamos hablando de marzo de 1822, 2 meses antes de que se le coronara como el primer emperador de México. La verdad que una de las características no tan positivas de nuestro país, pues es que ha estado siempre dividido. Entonces, aunque es proclamado emperador de México, pues ya había diferentes intereses. A él lo apoyaban los conservadores, lo apoyaban los militares, pero había una fracción importante que vamos a ver más adelante que ya empezaban a decirle que querían una república. Entonces, llega a estar muy poquito tiempo él como emperador, alcanza a hacer los primeros billetes que conocemos en México, los hace en denominaciones de 1 peso, 2 pesos y 10 pesos, y por la parte de atrás están en blanco esos papeles. Ajá. Él tiene que salir del país, dimite a su imperio. Estamos hablando de marzo de 1823. Y la verdad es que estos billetes fueron un rotundo fracaso. La gente no los quería. Lo que quería pues, era la plata, la moneda que tenemos en circulación. Hay una segunda intención, y sacan entonces, ya que se va Iturbide, sacan nuevamente estos billetes en denominaciones de 1, 2 y 10 pesos. La diferencia no solamente es del tamaño, sino que ahora por la parte de atrás le ponen una bula papal, un indulto, una exhortación que hace para motivo de la Cuaresma, pensando probablemente que siendo el pueblo mexicano creyente iba a ser más fácil su aceptación. La realidad es que fue otro fracaso y tampoco fueron aceptados sus billetes, ¿sí? Okay. Uno de los bandos por fin acuerdan hacer una república. No se ponen de acuerdo en qué tipo de república. Aquí tenemos una república primero federal, aunque ya estaba este otro señor, Antonio López de Santa Anna, que él quería una república centralista. Entonces empieza en el primer presidente de México, en este caso Guadalupe Victoria. Aquí tenemos un documento firmado por Guadalupe Victoria. Y empezaban ya desde Iturbide los problemas con el norte de México. El país estaba muy grande, casi todo estaba centralizado. Los territorios de Texas, Nuevo México, a la Alta California, estaban pues semipoblados, y había ya intenciones del pueblo de Estados Unidos a expandirse. Entonces no estaban a gusto con sus 13 colonias, compraron a España lo que fue la Florida, compraron a Francia lo que fue la Luisiana, y dijeron, pues sigue Texas. Los tejanos empezaron a poblar con permiso desde Iturbide y después Guadalupe Victoria y Santa Ana, lo que fue Texas, pero la ocuparon a tal grado que pues buscaron su independencia. Aquí lo que tenemos son unos billetes muy interesantes. Primero, un intento por hacer que llegara dinero a lo que era Coahuila y Texas como un mismo estado, el Banco de Texas, un banco que nunca funcionó. Como no funcionó, todos sus sobrantes se usaron, esta es la parte de enfrente, pero en el otro lado, en la parte de atrás que estaba en blanco, lo usaron en la Guerra Civil de Estados Unidos. Logra su independencia Texas de México y emite sus propios billetes. Este es un billete de la República de Texas. Y la historia pues ya la conocemos, es la invasión americana, donde Estados Unidos pues le compra, entre comillas, a México una gran parte del territorio. No tenía opción, ya estábamos invadidos por los Estados Unidos. Y aparece luego la figura de don Benito Juárez, ¿sí? Entonces, Benito Juárez, este es un documento firmado por él. Está muy interesante porque
Aquí hace el nombramiento a una persona de Veracruz para que sea profesor de matemáticas en la Escuela Nacional Preparatoria, un impulsor en este caso de esta escuela. Benito Juárez pues tiene sus problemas porque dejan de pagar la deuda a los franceses, a los españoles y a los ingleses. Ahora tenemos una invasión, en este caso francesa, y los conservadores nuevamente pues piden ayuda y se traen a un señor y lo invitan a ser el segundo emperador de México. En este caso estamos hablando de Maximiliano, y aquí nos vamos a encontrar pues este documento firmado también a mano por Maximiliano, y en medio de él y a los dos lados pues vemos documentos de la época, ¿verdad? Estamos hablando, por ejemplo, este es un bono para poder construir carreteras en el estado de Zacatecas, o tenemos estos bonos o créditos del estado de Tamaulipas para respaldar las luchas del ejército, o muy interesante, tenemos unos vales que se daban en Durango, en las minas de Topia, para pagarle a su gente y para comprar las tiendas de raya. También en Durango tenemos una fábrica textil que fue muy importante en toda Latinoamérica. En este caso, la fábrica del Tunal, que también tenemos sus billetes que circularon por ahí. ¿Y estos billetes, por ejemplo, sí tienen algo del otro lado? ¿O están en blanco estos también? Estos, por ejemplo, están en blanco del otro lado. Okay. Estos sí tienen por el reverso algún diseño, sí. Muy bien. En este lado seguimos hablando de la misma época, aunque ya en los tiempos de Benito Juárez y Maximiliano, que estuvieron de manera simultánea, comienza la concesión al primer banco para operar en el país, que fue el Banco de Londres, México y Sudamérica. Seguía la costumbre de tener, en este caso eran comercios en Yucatán, por ejemplo, o minas en Chihuahua. Tiempo después se le da permiso al Monte de Piedad para que pues también sus bonos empiecen a circular, como que está firmado por valor de $1. Se vino una supercrisis, Banco Nacional de México nace y sale a apoyar, aceptando y pagando algunos de los bonos que había sacado Monte de Piedad. Y estos que están aquí abajo pues ya están sin firma, son remanentes que les quedaron después de que perdieron la concesión para hacerlo. La historia de la banca en México luego tiene su auge importante a partir de que empezó Londres y México, sobre todo en el estado de Chihuahua. Allá vamos a ver bancos del estado de Chihuahua que nacieron con permiso para operar dentro del estado de Chihuahua, pero casi poquitos años después del Banco de Londres, México y Sudamérica, antes del Banco Nacional de México. ¿Sí? Okay. Aquí vamos a encontrarnos también un documento firmado por Porfirio Díaz. Este documento nos habla de un golpe de estado que hubo en Uruguay, y donde Porfirio Díaz le escribe al presidente de la Cámara, que va a ser el presidente sustituto temporal, interino, mientras se llaman elecciones. Entonces lamenta lo sucedido en Uruguay y al mismo tiempo pues, lo felicita por sus nombramientos, ¿sí? Okay. Mientras está el auge del país, hay muchas historias que vamos a escuchar a favor o en contra de Porfirio Díaz. Por un lado, mucho progreso, el ferrocarril, grandes comercios. Por otro lado, bueno, pues dicen todo a causa de empobrecer a la mayoría del país y de privilegiar a algunos. Una muestra de eso lo tenemos en este documento. Esta es una revista original del año de 1900 que se llama El Hijo del Aguizote. El Hijo del Aguizote empezó a poner publicaciones en contra de Porfirio Díaz. Aquí en su portada podemos leer que dice:
el hijo del aguizote manifiesta sus deseos de que el general don Porfirio Díaz, y en chiquito dice, renuncie a su quinta reelección. Entonces, ya estamos hablando de 1900, ya le estaban diciendo a don Porfirio que ya su tiempo había terminado, y pues por ahí seguía. Estas se me hacen muy interesantes porque son de aquí de la laguna. Tuvimos dos jaboneras, una lo que es la jabonera La Esperanza, que estaba en Gómez Palacio, otra que fue la jabonera La Unión, que estaba en Torreón. Me platica mi abuelo, que trabajó en la jabonera La Esperanza en los tiempos de la Revolución, cómo llegó Pancho Villa y él lo tuvo que atender y le dijo, pues, ¿qué necesita mi general? Le dijo, pues nada más necesito unos jaboncitos para que se bañe mi tropa. Y pues esos jaboncitos nada más se llevó como unos 15 furgones de ferrocarril llenos de jabón para bañar a su tropa. Pues era el botín de guerra que agarraba por Pancho Villa de todos lados, ¿sí? Y esta, bien interesante porque es una acción del ferrocarril eléctrico de Lerdo a Torreón. Probablemente mucha gente no sabe, pero el primer tren eléctrico en el país estuvo en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el año de 1890. En ese 1890 empieza el ferrocarril de Lerdo a Gómez Palacio, pero no era eléctrico, era jalado por mulas o caballos. Y entonces, en el año 1900 empieza el segundo tren eléctrico en la Ciudad de México, y en ese mismo año empieza un tren eléctrico, o años 1903, en el de Gómez Palacio a Lerdo, Lerdo Gómez Palacio. Y con los años se hace una extensión hasta Torreón y se convierte en el tercer tren eléctrico del país y el primer latinoamericano, en este caso que cubría dos estados, ¿no? Coahuila y Durango. Muy bien. Ahora, todo esto, una pregunta, ¿todo esto te ha hecho un historiador? ¿O te ha gustado la historia independientemente de lo que viene siendo toda esta exposición? No, qué bueno que me lo pregunto. No, para nada soy historiador. No, la verdad, estoy en pañales. Mis respetos para los historiadores. Simplemente que cuando llega algún ejemplar a mis manos, intento rescatar algo que hay atrás de esta historia. Y seguramente hay mucho más. Y seguramente podremos encontrar más de una historia. Recuerdo alguna vez que publiqué algo de Gómez Palacio y pues encuentras varias historias de Gómez Palacio y pues te vas por alguna de ellas. Y no faltó quien me dijera, oye, no, así no fue la historia de Gómez Palacio. Pues también vamos a encontrar de Iturbide, de Pancho Villa, a favor y en contra, ¿verdad? Un poquito de todo. Y aparte pues es lo que hace rico la opinión de todos, ¿no? Sí. De este lado empieza la era de los bancos comerciales. Ya te había comentado que esos son de los primeros. Después del Banco de Londres, México y Sudamérica empieza Banco Santa Eulalia, Banco Mexicano con J, por ejemplo, como bancos muy prósperos en la ciudad de Chihuahua. Nos vamos a encontrar billetes muy pequeños, ¿verdad? Billetes muy pequeños y sobre todo estos que te presento de baja denominación, que son más difíciles de conseguir. Ajá. Porque al ser los que más circulaban, pues te los encuentras o en muy mal estado o de plano ya fuera de circulación. También vamos a encontrar, y aquí pues empezamos de Aguascalientes hasta Zacatecas, vamos a encontrar además de billetes, estados financieros de bancos. Cuando tenían reuniones los consejeros del banco, presentaban sus estados financieros impresos en esos cartoncitos. Vamos a encontrar cheques de la época, en este caso, por ejemplo, del Banco Minero. Vamos a poder encontrar estos mismos, pero estos se hicieron en 1910 para celebrar el primer centenario de la independencia. Okay. Por eso los colores, ese es un billete que le gusta mucho a los coleccionistas. También por la moneda, ¿no? Sí, claro, sí. Acciones del Banco de Coahuila y vamos a ver acciones de diferentes bancos. Acá en este otro está muy especial. Por un lado, porque tenemos un cheque que está rehusado. Originalmente está impreso por el Banco de Londres, México y Sudamérica.
Cuando por allá para 1880 y pico, que hay una nueva regulación, que están a punto de perder la concesión porque no se les permitía a bancos extranjeros. Y entonces ellos pues agarran la concesión de otro banco y le ponen un nuevo nombre ahora bajo el Banco de Londres y México. Y entonces lo rehusan y aquí le tachan para que puedan seguirlo, en este caso, utilizando. Este está muy interesante porque es un cheque, si te puedes fijar aquí, ¿de dónde dice de qué ciudad es? Porfirio Díaz ¿Y Coahuila. dónde queda la ciudad Porfirio Díaz Coahuila? Pues ya no existe, ahora se llama Piedras Negras. Okay. Sí, es la ciudad de Piedras Negras. Tenemos bancos de Banco de Coahuila y aquí en La Laguna pues también tuvimos bancos. Este es un bono del Banco de La Laguna, de hecho su edificio todavía existe a un lado del Museo Orocena. ¿Sí? Me imagino que son piezas difíciles estas, ¿verdad? ¿O no tanto? No Casi tanto. No las he visto, sí, si se buscan, pues se encuentran, sí. Aquí te presento algunas cosas. Por ejemplo, Banco de Londres y México era un banco que tenía permiso para operar en todo el país, a diferencia de estos que operaban en los estados. Y cuando operaban en todo el país, tenían sus sucursales. Este es un banco, les ponían un sello aquí, dice Durango, para circular en Durango. O este del Banco de Durango, aunque era un banco estatal, pues tenía sucursales en el estado. Bueno, esta es una sucursal en Gómez Palacio y les ponían un sello por ahí. ¿Sí? Ajá. Este sí lo conozco, el del ferrocarril, también por la moneda que tiene del otro lado, ¿no? Sí. Me llama la atención. Banco Nacional de México. Aquí lo interesante es una acción de Banco Mercantil de Monterrey, nomás que aquí viene con una sola R, ¿verdad? Pues yo creo que así se escribe en Estados Unidos, ¿no? Y seguramente se lo mandaron a hacer en la American Banknote Company en Estados Unidos, ¿sí? Okay. Otros estados, otras acciones. Yo aquí resalto mucho la diferencia de elaboración de las acciones. Esta es la más bonita que he visto, ve nomás su colorido. Y con pena, pero si la comparas con la del Banco de Coahuila que teníamos allá, o sea, nada que ver, ¿verdad? Muy bonita. Está muy bonita esta acción. Más bancos comerciales. Ya desde esta época estuvieron los bancos comerciales hasta 1914, 1915, es decir, ya había estallado la revolución. Y en la revolución, como vamos a ver ahorita, se hicieron una cantidad impresionante de billetes que la gente los conoce como bilimbiques. Y a diferencia de estos billetes de banco, pues los billetes revolucionarios pues no tenían ningún respaldo económico, era más bien el temor de no aceptarlos y que fueran fusilados por no aceptarlos, ¿no? Desde entonces empieza a aparecer un personaje importante, en este caso triunfa aparentemente la revolución. Francisco I. Madero es electo presidente, ya que Porfirio Díaz renuncia a la presidencia y sale del país. Aquí el problema es que pues duró muy poquito Francisco I. Madero. Hay un segundo encuentro, en este caso entra Victoriano Huerta, asesinan a Pino Suárez y a Francisco I. Madero. Y alguien se rebela en contra de Huerta, en este caso es Venustiano Carranza. Entonces vamos a encontrar aquí un documento interesante de Venustiano Carranza que entra pues a la imagen ahora del país en contra de Victoriano Huerta, el cual ya estaba pidiéndoles dinero a los bancos comerciales para luchar. Entonces Venustiano Carranza, además de estar contra Huerta, empieza a checar los bancos porque dice que ya están emitiendo papel que no tiene, en este caso, respaldo, y desde entonces empieza a buscar la opción de que haya un solo banco central.
Lo curioso del caso es que entra la revolución y aquí tenemos los primeros ejemplares de la revolución y son precisamente mandados a hacer por Venustiano Carranza en la ciudad de Monclova, Coahuila, ¿sí? Y en este cuadro encontramos todos estos, se conocen como cheques de banco a banco. Es una historia particular, muy interesante de Torreón. Llega la segunda toma de Torreón, la primera por Pancho Villa, estamos hablando de octubre de 1913. Y ya el dinero en Torreón, pues mucho se había ido, lo habían mandado los bancos a la capital del país. Llega Pancho Villa, junta en el Casino de la Laguna a todos los empresarios, hacendados, gente comerciante de dinero y les pide una cuota. Y además junta a los gerentes de los bancos que había en la región y les pone un préstamo forzoso. Y ellos le dicen, pues ya no tenemos dinero, ya el dinero, las monedas están allá en México. Y le dice, pues ese es su problema, a ver cómo me lo resuelven. Entonces, por iniciativa del gerente del Banco de Londres y México, les dice, oigan, pues vamos a hacernos cheques respaldados entre nosotros. Y entonces aquí vemos como el Banco Nacional de México le hace un cheque al Banco de Londres y México por 20 pesos, el Banco de la Laguna le hace un cheque a Banco de Coahuila, y así entre todos ellos empezaron a hacerse cheques entre banco, y cuando llega Villa al Casino de la Laguna le dicen, ahí está su dinero, ¿verdad? Ahí tenemos ya el dinero que nos pidió. Es una serie de billetes laguneros pues muy interesante. Aquí también podemos encontrar billetes, por ejemplo estos, los emite Peñoles en Mapimí, o tenemos estos del Ejército Constitucionalista en Parras, estos de San Pedro, el señor Purcell, o estos de acá de Saltillo. Entonces es algo este cuadro completo es de Coahuila. Pues Coahuila y la Laguna, ¿verdad? Coahuila y la Laguna, sí. Cuando sucede esta toma de Torreón, sucede un evento así más privado de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza llega a Torreón o se encuentra con Villa en algún lugar de Coahuila y le presenta a su amigo, a quien va a dirigir esta carta, que se llama don Régulo Goribar. Entonces se lo presenta a Villa y Villa le dice, pues, oiga, deme una aportación para la causa revolucionaria. Entonces el señor Goribar le da un cheque a Pancho Villa. Y Pancho Villa intenta cambiar el cheque y resulta que no tiene fondos. Y entonces dice que va a regresar a asesinar al señor Goribay. Cuando se entera el señor Goribay, amigo de Venustiano Carranza, se va con su familia a Laredo, Texas, para estar a salvo de Villa. Cuando Villa llega a Torreón, se encuentra al hermano del señor Goribay y se lo echa. Él queda afuera en Texas hasta que Venustiano Carranza llega a ser presidente de México en 1916. Y por la amistad que tenían se empiezan a escribir. Y entiendo que el señor Goribay le dice a Venustiano Carranza que quiere regresar a Torreón, que quiere entrar de nuevo a México, pero pues necesita ayuda. Y entonces estas son las cartas que se dan entre ellos, en donde pues le dice que recibió su carta y sus deseos de regresar a Torreón, o le dice, ya sé que estás en Torreón, y después lo busca en México pidiéndole trabajo. Entonces todas estas cartas están firmadas por Venustiano Carranza. Si podemos ver aquí arribita, habla de que es la correspondencia particular del presidente de los Estados Unidos mexicanos. Estamos hablando de que son cartas de 1919 y 1920. Ajá. 1920, el año en que es asesinado Venustiano Carranza. Entonces su amigo alcanza a entrar a Torreón porque pues todavía estaba en la presidencia, ¿sí? Esta es la época entonces de la Revolución. Si bien el cuadro anterior estaba dedicado a Torreón y sus alrededores, aquí ya nos agarramos en orden alfabético de los estados y tenemos desde Baja California hasta Zacatecas, donde podemos ver de los más famosos, pues son estos que son las sábanas de Villa, o estos que son los dos Caritas,
el primer intento o de los primeros intentos de Venustiano Carranza de tener un billete único y de recoger todos los revolucionarios que él había avalado, pues son los infalsificables. ¿Que son cuáles? ¿Estos? Que son estos. ¿Sí? Estos los he visto mucho, los del gobierno provisional de Venustiano Carranza, ¿verdad? Estos, unos son de Venustiano Carranza y otros son de Zapata y Villa. Okay. Resulta que estando Venustiano Carranza en la Ciudad de México, empieza a hacer unos del gobierno provisional y aquí arribita se va a ver que están, que dicen la Ciudad de México. Entran Zapata y Villa y sale Venustiano Carranza a Veracruz, nada más que se lleva las prensas y entonces vamos a ver que hay otros que dicen que está por la ciudad de Veracruz. Ok, ¿y lo de revalidado qué viene siendo? Los revalidados, bueno, pues eran billetes que hace Venustiano Carranza y que para que pudieran seguir circulando y la gente los aceptara, les ponían el sello de revalidado, ¿sí? Podían seguir circulando. Pues hay muchísimo que ver, digo, si hay la oportunidad de los que están viendo de todavía asistir para que lo vean en persona, pues mucho mejor. Es demasiado contenido muy interesante que apenas viéndolo en persona. Aquí termina la revolución, terminamos con un documento firmado por Emiliano Zapata. Este es un nombramiento militar por el conocido Emiliano Zapata, que bueno, pues luchó desde el sur buscando pues, causas diferentes, que la tierra la pudieran trabajar los que eran los dueños originarios y que se los habían quitado los hacendados, ¿verdad? Ajá. Y luego comenzamos lo que es la era del Banco de México. Venustiano Carranza logró que en la Constitución de 1917 se aprobara la creación del Banco Único del que hablábamos hace rato. Pero se tardó 8 años, no fue sino hasta 1925, en donde por fin se puede constituir, después de varios intentos y de varios papeles que estuvieron circulando, pues, tener un papel único. Y manda a imprimir billetes en la American Banknote Company. Y sus primeras 3 emisiones, esta es la primera que se conoce como los billetes anchos, a partir de 1925. Luego tenemos una segunda emisión, a partir de 1933. Y luego todavía hace una tercera emisión, que viene siendo esta, todos hechos por la American Banknote Company, hasta que en 1969 el Banco de México empieza a imprimir sus billetes aquí en México. Tenemos este de 10 pesos, que es el primero que emite en el 69, luego en el 70 este de 5 pesos y posteriormente todos los demás, en donde vemos que en la cuarta emisión es la emisión que tiene mayor número de billetes, es decir, por sus diferencias de su valor nominal, que va desde 5 pesos hasta 100,000 pesos. ¿Te imaginas lo que es un billete de 100,000 pesos? Lo cual te dice que con el tiempo la moneda iba perdiendo mucho valor. Llega la reforma y dicen, le quitamos 3 ceros a la moneda, y entonces empiezan los billetes de los nuevos pesos. Entonces, en este caso, en vez de 100,000 pesos, se convierten en 100 nuevos pesos. En vez de 10,000 pesos, utilizan las mismas figuras, queda ahora como 10 nuevos pesos. Y de ahí, pues vamos viendo las emisiones de aniversario, luego cambios en cuestiones de seguridad, es decir, aquí vemos el cambio de este a este, luego vemos las cuestiones de seguridad que se le van implementando, hasta que llegamos a los de nuestra época, los actuales. Estos billetes tienen una particularidad, si te fijas, el número de este billete y el número de este billete, o el número de este billete, y así, si nos fuéramos por las diferentes emisiones, nos damos cuenta que es el mismo número de billete, ¿verdad? Tenemos el mismo número de billete, excepto cuando las nuevas emisiones no empezaban con la A, como aquí.
Aquí empezaron con la L, entonces, o esta empezó con la N. Entonces nada más cuando empezaba con la A vamos a encontrar todos que empiezan con A y si no con el número de la serie. Esta se llama la serie Hermanos, es una serie que pueden encontrar. La vendía Banco de México, los primeros 2000 folios, seguramente los primeros los regaló a gente. Son los que venden así en carpeta que vienen. Son los que venden en carpeta que vienen con el mismo número de Ya, serie, okay. así es. Y al final, el que nos visite va a poder darse cuenta que tenemos aquí una bandera de aniversario. Cuando fue el primer centenario de la independencia, en todo el país se hicieron celebraciones. Porfirio Díaz lo que quería era que el mundo se diera cuenta que México era un país importante, era un país fuerte, entonces hubo diferente tipo de eventos diplomáticos, pero también hubo muchos eventos sociales, hubo inauguración de edificaciones, como aquí en Torreón, el 16 de septiembre de 1910 se inaugura el Casino de la Laguna, lo que ahora es el Arocena, y esta es una bandera rescatada de aquella época, en 1910, dice aquí Centenario de la Independencia, el Águila Nacional, y dice Apizaco, Tlaxcala. Entonces, en Tlaxcala, en la ciudad de Apizaco, se utilizó esta bandera en donde por un lado se vería la imagen de don Miguel Hidalgo, ya está deteriorada por el tiempo, y del otro lado, pues la imagen de don Porfirio Díaz, también ya deteriorada por el tiempo, la bandera original de la época. Muy bien, pues con eso concluimos el recorrido. Muchas gracias, Jaime, por darnos de tu tiempo y conocimientos y por exponer tu colección muy interesante. Quiero recomendar altamente tu canal, que es tu nombre, Jaime Díaz Sáenz, ¿correcto? Y ahí tienes lo que le llamas... El cafecito numismático. Correcto, y muy interesantes, altamente recomendables. Les dejo el link en la descripción abajo. Vayan, suscríbanse al canal de Jaime para conocer más de las historias muy interesantes, intrigantes del papel moneda en México. Muy bien, Jaime, muchas gracias. Hombre, gracias a ti por visitarnos. Claro que sí. Y los esperamos a todos.